Hola y bienvenidos a la primera videolección del curso de apps de applecoding.com. Hoy vamos a aprender cómo hacer una app básica de vista simple, como complemento al artículo del blog. Lo primero que hemos de hacer es abrir Xcode. Esperamos que se abra, que a veces tarda un poco, y nos mostrará el asistente con las tres opciones normales que suele mostrar cuando tenemos activada esta opción. La primera es la opción que usamos para crear un playground. La segunda, la creación de un proyecto de Xcode. Y la tercera, hacer un checkout de un proyecto que ya exista en un repositorio de código. Lógicamente pulsamos en la opción de crear nuevo proyecto y esperamos a que nos dé las opciones de inicio. Abre la interfaz y ahora elegimos sobre iOS Application la opción Single View Application. Pulsamos Next. Y ahora hemos de dar un nombre a nuestro producto, o a nuestra app, por decirlo de alguna manera. En este caso, vamos a darle el críptico nombre de Hola, ¿qué hace? Podríamos darle a Next, pero vamos a revisar un poquito las opciones. Por ejemplo, tenemos para elegir lenguaje Swift u Objective-C, o podemos usar Universal, iPad o iPhone. En este caso lo dejamos como está y pulsamos en Next. Una vez hecho, nos dice o nos muestra la pantalla para elegir la ruta donde queremos grabar y le damos a Create. Con esto ya hemos terminado este primer paso y ya tenemos creado nuestro proyecto. Ahora lo que vemos es la interfaz de Xcode una vez abierta. A la izquierda, el navegador, zona donde están todos los ficheros que forman parte del proyecto. A la derecha, las utilidades, donde podremos ver las propiedades de cada una de las cosas que tengamos seleccionadas. Y en el centro, tenemos el editor estándar. En este caso vamos a ver cada uno de los archivos empezando por el AppDelegate. Este es el archivo que guarda los comportamientos generales de la aplicación. Tiene las funciones que se lanzan cuando se arranca la aplicación, cuando se entra en modo background, cuando se vuelve de ello y una serie de estados. El siguiente, el View Controller, es el código asociado a nuestra vista de controlador dentro del storyboard. También tenemos el fichero InfoPlist dentro de la carpeta Supporting Files. En este fichero es donde tendremos muchas de las definiciones sobre cómo es nuestra app, como los iconos, el nombre, las orientaciones, etc. Una serie de valores que también se cambian dentro de algunas otras opciones dentro de Xcode. Luego tenemos los sets de imágenes, donde podemos ver que ya hay una carpeta precreada para los iconos de la aplicación, pero que podemos meter más cosas. Tenemos también el launchscreen.zip, que es el interfaz que utiliza la aplicación para poder arrancar con una única pantalla o un único interfaz, no como se hacía antes, que había que crear un splash screen para cada una de las resoluciones de cada dispositivo que íbamos a usar. Por último, nos vamos al storyboard. En esta parte lo más importante es ver el inspector de atributos, que es donde veremos cada una de las partes importantes de aquello en lo que estemos trabajando y que esté seleccionado. En la parte de abajo podemos seleccionar algunas otras cosas, por ejemplo, la parte de las plantillas de ficheros, donde tenemos los diferentes ficheros que podemos crear en nuestro proyecto, que solamente tenemos que pinchar y arrastrar al inspector para que se puedan crear. También podemos acceder a la parte de snippets de código, que es donde tenemos una serie de pequeñas plantillas, donde ya vienen definidos determinadas estructuras que nos permiten o nos facilitan a la hora de poder crearlas dentro de nuestra aplicación. Si nos ponemos encima, como vemos, en este caso vemos cómo es una subclase dentro de Swift. Podemos editarlo, crear nuestra propia versión o directamente arrastrarlo a nuestro código para poder usarlo. La siguiente opción, la más importante en este caso, es la librería de objetos. Aquí es donde podemos ver todos los tipos de objetos que podemos arrastrar a nuestra interfaz para poder crear la interfaz propiamente dicha, como etiquetas, los labels, como botones, los buttons, en fin, una serie de elementos que serán imprescindibles y que formarán parte de lo que es toda nuestra interfaz. Solamente tenemos que seleccionarlos y arrastrarlos. En la última opción tenemos la librería de medios, que es donde podemos acceder, que en este caso no hay nada, a todos los ficheros multimedia o todos los recursos que estén presentes en el proyecto. Bien, vamos a empezar yendo a la librería de objetos y buscando
directamente en el buscador de abajo nuestro campo de texto, que es el primero que queremos poner. Lo arrastramos a la interfaz, soltamos y ya tenemos nuestro campo creado. A la derecha podemos ver que hay una serie de atributos, pero en este caso vamos a seguir creando. Vamos a buscar un label. Lo seleccionamos, lo arrastramos, utilizamos las guías para que quede centrado y ya tenemos otro elemento más. Ahora vamos a buscar botones. Cogemos el primero, que es el botón estándar, y lo ponemos justo alineado con el resto de elementos de la interfaz. Ya tenemos todo hecho. Como hemos comentado, en el inspector de atributos podemos ver, en fin, una serie de características, podemos cambiar la etiqueta del botón, en este caso le podemos poner, en vez de button, pues le ponemos pulsar, y una serie de elementos que nos permitirán pues centrarlo, en fin, cambiar propiedades, el tamaño, cómo se alinea, etcétera, etcétera. En fin, es cuestión de que exploréis un poco y probéis para ver cómo funciona. En este caso, en el label también lo que vamos a hacer es centrar su contenido en lo que es el alineamiento de texto para que quede centrado dentro, y vamos a hacer la etiqueta un poquito más grande, tirando de ella lateralmente, para que así nos quepa el mensaje que queremos poner. Volvemos a centrarlo y nos vamos al campo de texto para también decirle que queremos que esté centrado, y lo alargamos un poquito igualmente para que nos quepa algo más de contenido. En fin, como hemos dicho, le damos a centrar y ya tenemos creada nuestra interfaz. Bueno, vamos a borrar primero label, que eso no significa nada más que para que no aparezca ese texto por defecto y se ponga lo que nosotros queramos. Ya tenemos hecha nuestra primera interfaz. Aquí, dentro de la vista, podemos ver que tenemos nuestro campo de texto, también tenemos nuestra etiqueta y también tenemos nuestro botón. Simplemente marcándolos a la izquierda se seleccionan automáticamente. Vamos a File, Save y grabamos. También podemos hacerlo con Command S, que no se nos olvide. Bien, vamos ahora a revisar los botones de arriba a la derecha. El primero es el que muestra el editor estándar, que es donde estamos trabajando y que ya hemos explicado cómo funciona. El siguiente es el asistente editor, que es donde podemos unir la parte de interfaz con la parte de código. El siguiente es el editor de versiones, donde podemos ver las diferentes versiones que hay y comparar entre ellas. Luego tenemos los botones que quitan el panel de la izquierda, el botón que muestra el panel de debug, y también tenemos el de la derecha, el que quita el panel de la derecha, para poder tener más espacio a la hora de trabajar si queremos en cualquier momento. Vamos a pulsar el editor asistente, ya que queremos dar la funcionalidad a nuestra interfaz. Como vemos, se nos ha dividido en dos. A la izquierda tenemos la interfaz y a la derecha el código. Abrimos un poquito la barra para poder ver mejor la interfaz y ahora tenemos que hacer la conexión entre código e interfaz. Seleccionamos pulsar, dejamos la tecla control pulsada y sin soltar arrastramos al código y vemos cómo se nos marca. Al soltar podemos crear un outlet o una acción. En este caso lo que queremos es una acción. Le ponemos el nombre pulsado, vemos que es de tipo UI button, que es el tipo del sistema, y elegimos entre todas las opciones la que ya hay marcada, que es la Touch Up Inside, que indica que se ha tocado el botón. La elegimos. Vemos también que podemos elegir no enviar nada, enviar el elemento que se pulsa o enviar también el evento, y le damos a conectar. Se ha creado el trozo de código y la función, y ahí tenemos la indicación de cómo está conectado con la interfaz. Nada más sencillo. Ahora ya podríamos escribir nuestra función. Pero necesitamos también acceder a las propiedades de cada uno de los objetos, por lo que vamos a arrastrar y crear un outlet de cada uno de los elementos que hay en la interfaz, es decir, del campo de texto, donde vamos a elegir el campo y el tipo con referencia a Wik. En el artículo se explica mejor por qué esto. Le damos a conectar y hacemos lo mismo con el label. Elegimos, arrastramos, siempre con el control pulsado. Soltamos y le damos un nombre y directamente le damos a conectar. Bien, ya tenemos las dos variables en nuestro código y ya tenemos nuestra función. Ahora podemos escribir la funcionalidad y poder acceder a los valores o poder fijar los valores de cada uno de estos campos como si fueran parte de nuestro código. En el momento en el que ponemos, por ejemplo, campo, vemos que podemos acceder al texto o a cualquiera del resto de propiedades como objeto.
En este caso lo que queremos es poder cambiar el texto de la etiqueta para poder darle el valor del campo de texto que haya en el momento en el que pulsemos el botón. Ponemos el hola, aunque esté bien escrito con H, y el campo de texto de la etiqueta y el final de la cadena. Ya está, ya tenemos hecha nuestra primera app. Ahora solamente tenemos que darle a File, Save, está todo guardado y podemos probarla si queremos. No tiene más, son 3 elementos de interfaz, el código y poco más. Así que vamos a probarla. Vamos a Play y el sistema arrancará el simulador de iOS para mostrarnos nuestra aplicación. Y no os asustéis cuando veáis dónde aparecen los campos, porque ya veremos en otra lección cómo hacer el auto layout para que se coloquen perfectamente. Aquí tocamos un poco la escala para poder ver toda la pantalla en el simulador de iOS y ya tenemos nuestro campo, nuestra etiqueta y el botón pulsar. Podemos probar a poner algo, un nombre, por ejemplo. Vamos a poner uno característico. No. Muy bien. Le damos a pulsar y ¡tachán! Hola Amparo, ¿qué hace? Así de simple. Bien, pues esto es todo. Ya hemos hecho nuestra primera aplicación, hemos visto cómo capturar un evento una vez pulsamos, hemos visto cómo capturar o cambiar los valores de una etiqueta y de un campo de texto y, en esencia, esto es una app simple, sencilla, que une código con elementos de interfaz y una funcionalidad simple. A partir de aquí ya es solo probar y probar y reprobar y probéis probar, pues, no sé, a que cambie el texto, en fin. Podéis hacer muchas cosas. Muchas gracias y esperamos seguir viéndoos en applecoding.com.